siempre un placer llegar cada domingo a este escenario, como lo prepara el ingeniero, un escenario, mire, nítido, perfecto. Y eso como que motiva a uno, eso me llena a mí. Mire la fachada que y tiene. Mire, hoy como está aquí. No, ¿cómo está usted, Benjamín? Bueno, yo me siento bien. Yo le tengo que agradecer al público, le tengo que agradecer primero a Dios, a los televidentes y al público y a los clientes que hacen posible que nosotros tengamos que venir así a representarlo dignamente bien. Pero yo me siento bien cuando es más, yo le voy a dar la bienvenida a usted hoy. Muchísimas gracias. Yo Gracias, sí estoy ingeniero. contento porque veo el nuevo look que está exhibiendo ya el maestro Benjamín. Miren ese look, ese caché. Muchas gracias. Es muchas reflejo gracias. también de éxito, es reflejo de un hombre triunfador, como él lo ha venido haciendo. Y él lo cacarea y lo dice para que tengamos y nos lo metamos ahí, en la mente, y sepamos que el futuro se construye. El futuro no nace hecho y se construye con la paciencia, con la perseverancia y no desenfocarnos de los objetivos que nos hemos trazado. Y decimos esta parte como abrazarnos al programa del día de hoy, porque es un programa lleno de ventura y de esperanza. De esperanza, y para convertir en realidad ese sueño de yo tener mi casa, de yo sembrar un árbol. Y decir exactamente. Y tener una familia. Qué bueno se siente uno. Mire cómo lo dije, parece que yo me convertí en pastor ahora, Benjamín. Bueno, yo creo que usted parece que está... Benjamín, mire, yo hablé de esta parte así, porque vine inspirado hoy. Y para que usted me diga de la entrada y se abrace con los amigos de Domingo Explosivo y me diga el momento que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos, en nuestros países, es un momento bueno para la inversión, para adquirir mi propiedad. ¿En qué coyuntura estamos pasados? Es que la pandemia no nos va a dejar vivir, por esto vamos a tener que trancarnos en la casa. Bueno, yo quiero en realidad felicitarlo porque siempre, mire esa introducción que usted tiene. Usted me convertí en sacerdote ahí, Óigame, reverendo. Sí, pero un mensaje, mire, que llega al fondo del alma. Y déjeme decirle que yo me siento afortunado por tener un compañero que me acompaña los domingos, o que debo de aprovecharlo, porque no todos los que entrevistan o que acompañan a uno tienen esa capacidad para traer temas que le llegue al público, que es lo más importante. Pero me gustó la introducción que usted hizo al principio, antes de contestarle lo de la pandemia, que son cosas que yo he visto ya videos y he leído cosas de que eso iba a pasar o que eso podía suceder. Si usted busca un video que hizo el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, hijo, de que hablaba de la pandemia y de lo que había que prepararse, me gustaría que eso anda por ahí, que usted lo revise, y la gente no se preparó. Y no, o Estados Unidos no se preparó para evitar que cuando eso llegara, tuviéramos de una vez, mira, la vacuna, usted sabe que, todo resuelto. Vi en la pasada semana la esposa del ícono en la oposición a la vacuna y a que no se pusieran el cubrebocas, que murió del COVID. Yo quiero ponérmelo el cubrebocas. Y intentando, él aún en esa condición, óigase bien, comenzó mejor antes de vacunarse ese señor a tomar bejunques, lo consumió, los teces caseros, y no prefirió morirse. Y la señora, su esposa, estaba dando el testimonio. Señores, vamos a vacunarnos. Es una realidad. Es una realidad. Ya viene la tercera dosis que a mí me corresponde porque tengo un trasplante de riñón. Y en esta semana me voy con mi tercera dosis y algo más para yo seguir viviendo. Yo me pongo la tercera. Cuando me toque, me pongo la tercera. Y introduciendo este programa, Manuel, como usted dijo, de cuando uno llega aquí, especialmente a este país. En el caso mío, Manuel, lo que es llegar, porque no es un secreto para nadie, que el 99 o el 98-99% del dominicano que sale de su país para acá es buscando vida, buscando oportunidades, porque no es verdad que una persona que está bien económicamente
Porque los hijos de los funcionarios, de diputados y senadores, son muy pocos que salen para acá o que se arriesgan de que para coger una yola. Esa gente le tienen visa, esa gente le tienen todo aquí, le tienen hasta para estudiar la beca. O sea, ellos consiguen todos. El dominicano que sale para acá es a buscar cómo sostener su familia o cómo Manuel ayudar a la familia que dejó atrás. En el caso mío, cuando salí para acá, estaba casado y ya tenía un hijo y uno en camino. Ajá, embarazada la señora. Llegué ilegal, porque ya usted sabe que la gente sabe que yo vine, fue agua adelante y agua atrás. Ilegal no, usted llegó a Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico, a Río Piedra. A Río Piedra. En el 1986. Y duré en el camino un mes para llegar, Manuel. Un mes. Y después pude llegar, ahora en septiembre cumplí 36 años que estoy aquí en Estados Unidos. Que en esa época era fácil llegar a Puerto Rico y salir aquí, relativamente. Relativamente. Pero ya eso no se puede. Muy difícil. Muy difícil porque están las huellas en la entrada de los aeropuertos. Ahí va a salir la figura. Correcto. Y si viene por la frontera, ahí es que la puede caer todo ese rabo. Entonces, ¿el mensaje cuál es, Manuel? Que nosotros, los que llegábamos aquí, teníamos que pasar trabajo. Bueno, cuando tú llegas ilegal a un país como este, tienes que lavar platos, tienes que ser sereno. Yo fui security, yo llevaba 3 y 4 trabajos para poder sobrevivir. 3 y 4 trabajos. Claro, porque yo era mensajero de LIN en el día y en la noche tenía que ir a trabajar en Estudio 84. Trabajando hasta para las 5 de la también, mañana. hasta las 5 y las 6 de la mañana. Sí. Entonces, y después de eso, Manuel, de lunes a viernes buscar otro trabajo para trabajar también. O sea, para que usted vea todo lo que uno pasa. No es fácil. Cuando uno llega aquí. Pero ¿qué? Lo que no hay que rendirse. Lo que usted no puede dañar su récord. ¿Por qué? Porque muchas personas se desesperan y se ponen a vender narcóticos o se ponen a hacer atracos o se ponen a hacer cosas que cuando usted lo arrestan y ya tiene un récord criminal, se le hace difícil legalizarse. Muy difícil. Por eso la mayoría de las personas que arrestan hoy día lo deportan. Y después que usted lo deportan, para poder entrar tiene que pedir un perdón. O sea que se hace difícil. Es duro eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces, eso, ahora los que llegan, por ejemplo, los hijos suyos que llegaron aquí con residencia, los hijos míos que llegaron con residencia, y la mayoría de los hijos de esas personas que ven este programa llegan con residencia a este país. Es diferente, totalmente. Inmediatamente llegan jóvenes, muchos van a la universidad y se gradúan, que el porcentaje sigue siendo pobre. Sí, mucha de los hijos mucha deserción. Que no se gradúan teniendo todas las facilidades, pero otros se gradúan y muchos se van a trabajar, Manuel. ¿Qué pasa cuando las personas, la mayoría de los hijos suyos y míos, no compran casa? Es más, no se lo voy a cansar el cuento. Los 2 hijos míos mayores no son dueños de casa todavía. Y yo estoy convenciendo a las personas para que compren. Personas de la edad de ellos ya son dueños de casa que han comprado casa conmigo. Te pongo el ejemplo de uno de ellos. Un joven que tiene la edad del hijo mío compró una casa hace 4 años. La compró en $230,000. Un high ranch. ¿Usted sabe cuánto vale ese high ranch hoy? ¿Cuánto vale 530. Eso? ¿Cuánto vale eso? $530,000. O sea, en 5 años le subió $300,000 esa casa. Tremendo. O sea, usted puede creer eso, que una casa que usted compró en $230,000 5 años atrás, hoy el mercado está que tú vendes una casa, un high ranch, en $530,000. Eso no quiere decir que el año que viene esté en ese precio. El mensaje es para usted, que hoy su casa que usted compró barata, hoy el mercado está en el tope, en el máximo, y todo lo que sale se vende, para que la gente aproveche el mercado. Recuérdese lo que pasó en el 2007. Colapsó el mercado. Claro. Y muchas personas no vendieron su propiedad. Y después, al año siguiente, 2 años después, la vendieron perdiendo $200,000 y $300,000. Es para que usted tenga una idea. O sea que el momento es conveniente. Ahora es comprar. El momento. Ahora, usted me pregunta, ¿y si una persona va a comprar, le conviene? También le conviene. ¿Sabe por qué? Porque el interés
hoy en el mercado los bancos están dando un interés de un 3% de interés y hasta menos. Porque si usted tiene un crédito bueno de 700 en adelante, a usted le pueden dar menos del 3% de interés. ¿Qué significa cuando usted tiene un interés bajo? Que aunque la casa cueste $700,000, dependiendo cuántos son los taxes de la propiedad, el mortgage suyo es barato, económico. En la República Dominicana, cuando una persona tiene una hipoteca, escuche bien, ¿usted sabe cuánto le dan de interés? 12, 13, 14 y hasta 15% de interés. Hasta 15%. El interés para mensual. Mensual. Y aquí 2.8 y hasta 3% el interés. Eso sí. Ahora, ¿quién permite que el interés llegue hasta ahí? Pregunte, ¿por qué usted cree que todo eso pasa en la República Dominicana con nuestros gobiernos que hemos tenido y no ha pasado nada? Si la falta de control, y se ven siempre los problemas con la Junta Monetaria y todas las regulaciones que se dan. Nosotros siempre cuestionamos ese tipo de comportamiento, ese tipo de acción, porque ven de medro, porque ven destrucción de lo que son la gente que quiere hacer inversiones. Van inversionistas extranjeros a República Dominicana y tienen que salir huyendo. Porque si no se manifiesta cuando no lo quieren. Solamente con los peajes que hay que hacer, pagar. Correctamente. Todos los cuellos de botella que se presentan, las dificultades, pierden el capital y se tienen que ir del país. Y no llega un Bukele a la República Dominicana para que se acabe eso. Eso es lo que yo quisiera, que llegara un Bukele. ¿Te le gusta eso ahí? Claro, porque Bukele, tú no viste que Bukele llegó para romper esquema. Y eso es lo que tienen que imitar. ¿Usted cree que Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo y eso que han pasado por ahí le cargan la maleta a ese hombre? La maleta se le cayó. Se le rompió. Mire, vamos a dejar que disfruten de su primera entrega musical. La maleta se le rompió. Mire, y que no lo muevan de ahí porque vamos a tener un programa explosivo. Explosivo como siempre. A mí me gusta esa parte musical. Qué buena, qué rica. Ya volvemos. Explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor. Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor y haré tan feliz que nunca podré olvidar esta noche. Qué bueno, Benjamín, retornar después de ese tema musical tan agradable y que conecta tanto con la gente, que le gusta esa música a ustedes. Y de cuando en vez, marquen la línea y ya ven a Benjamín, que también ustedes quieren escuchar su tema, que nosotros lo colocamos. Y esto no es tóquelo usted mismo, pero se lo colocamos. Sí, usted pide al artista y después al otro domingo nosotros lo tenemos ahí. Mire, Benjamín, hay un problema que a mí me gustaría que usted me lo desglose al dedillo, como yo digo, me lo desmonte. Okay. Y es el interés que tengo yo de adquirir mi casa, pero tengo dificultades. El crédito no me permite, porque tengo el crédito bajo. Hágase de cuenta que tengo 6 puntos de crédito. Un 6%. 6%, pero tengo dinero ahora. Sí. ¿Cómo me manejo? Y quiero comprar mi casa. Bueno, lo más importante que usted puede decir es que tiene dinero. Porque cuando tú tienes dinero, con ese dinero puede reparar o subir el crédito.
Y es importante que las personas que ven este programa entiendan por qué a veces el crédito, el puntaje está bajo o está alto. Sí. Cuando ¿Por qué está bajo? Cuando está bajo, mayormente las personas que chequeen sus tarjetas de crédito, los que tienen 3 o 4 tarjetas de crédito, cuando tú tienes la tarjeta machada hasta el tope, y me digo cuando está muy alta, es que si tú tienes una tarjeta que tiene $2,000 y esa tarjeta usted le debe 1,900, su puntaje baja porque usted la tiene machada hasta arriba. Lo correcto es mantenerla bajo del 50%. Del 50% en adelante. O sea, si la tarjeta es de $2,000 y usted le debe 1,000 o menos, su puntaje va a estar bueno. Eso es número uno. Otra cosa, cuando usted tiene varias tarjetas de crédito, Manuel, la razón por la cual a veces las personas le marcan 30 días de tardes es porque si a usted le toca pagar su tarjeta de crédito los días 5, usted no puede pagarle el día 6 ni el día 7 porque le marcan 30 días de tarde y el puntaje baja. Ajá. Hay que pagar su tarjeta de crédito una semana antes del día que le corresponde. Pagar la tarjeta una semana antes del día. Preferiblemente. Tú la puedes pagar el mismo día, si es el día 5, pero no es recomendable. Lo recomendable es que usted se haga un hábito y le ponga una semana antes, lo programe para que haga su pago automáticamente a su tarjeta de crédito. Porque si se pasó del día que le toca, el crédito, el puntaje suyo baja de nuevo también. Pero, Benjamín, entonces, hay gente que se sienten orfados, así, con parones, y exhiben 5 y 6 tarjetas de crédito. Eso es positivo. Bueno, importante esa pregunta que haces, Manuel, porque mire, déjeme decirle, para que hay personas que no tienen 5, hay personas que tienen 15 y 20 tarjetas de crédito. 15 y 20 tarjetas de crédito. Pero tienen que estar locos. ¿Y qué van a hacer con eso? Y especialmente las mujeres, cuando usted abre. Ellas la colocan así bellísima. La ponen ahí. Tienen una competencia y la abren. Usted conoce lo que es como una maricona. Sí, claro. De esa cartera que tienen 1, 2, 3, 4. Compartimentos. Óyeme, exactamente. Error. ¿Por qué error? Porque solamente se necesitan 3 líneas de crédito. Oiga eso. El que tiene 3 líneas de crédito y el que tiene 20 hace lo mismo. Es correcto. Y yo le pregunto, Manuel, si usted tiene 3 líneas de crédito, esta tarjeta tengo $5,000, en esta tengo 2,000 y en la otra tengo 10. Usted me está hablando por un dineral. Usted está hablando que tiene casi $20,000. Pero no importa, usted puede tener 2 tarjetas de crédito o una sola, claro, y una de Macy y tener una hasta de Royal Prestige y funciona. Porque para el crédito solamente exigen 3 líneas de crédito y pagarla a tiempo. 3. ¿Cuál es el problema de tener 20, 15 y 20 tarjetas de crédito, Manuel? Porque hoy tú tienes tu negocio, tu empresa. Hoy estás tú trabajando bien. ¿Qué pasa si llega una pandemia? ¿O qué pasa si llega y usted se enfermó? ¿Qué pasa si tuvo un accidente y usted tuvo que estar fuera del trabajo tantos meses? El colapso inmediatamente, hay problema. ¿Verdad? Hay problema. Entonces ahí mismo se complicó la vida. Pero si tú tienes 3 tarjetas y tú recibes tu cheque de compensación y te dicen a ti, no, tú nada más tienes que pagar el mínimo, a una le paga 50, a otra le paga 60, y usted la paga. Su crédito nunca se afectó. Pero si usted tiene 5, 6, 10, 15 tarjetas, ¿cómo usted se hace para pagarle tanto a esta, tanto a esta? Una locura. ¿Cómo resumimos entonces esta parte tan importante para que la gente quede claro? Aconséjemelo. Lo más importante es que la persona se preocupe siempre por tener sus 3 líneas de crédito. Eso es número 1, porque eso es lo que requiere el banco. Y ya le explicamos que para que el crédito suyo esté bien, las tarjetas no pueden pasar del 50%. O sea que si tú tienes una que es de $3,000, no la pase de 1,500. Porque si la lleva a 2,500 a 2,900, su puntaje baja automáticamente. Parzuelo. Mientras cuando tú tienes una tarjeta que vale de $3,000 y solamente le debe 1,000, lo que hace tu puntaje es que se mantiene arriba. Cuando te lo chequean está así, como esos hombres cuando están activos. Mire, duro. ¿Y cuándo un hombre está activo? Cuando está así, número 1, como está Domingo Explosivo. Bueno, yo le iba preguntando así, ¿cómo está? Está bien, no hay problema ahí. Entonces, en otra palabra, vamos a pisar ese terreno, está bien. Ahora, Manuel,
el crédito es una parte importante a la hora de comprar porque es que determina si te van a dar un interés bajo Claro. o alto. Lo más importante a la hora de comprar es el income tax, el income, cuánto tú ganas. El banco te presta de acuerdo a lo que tú reportas cada año. Exacto. Que es importante eso, ojo con eso. Ahora, una persona que diga, bueno, yo no tengo consignor, o sea, yo no tengo a nadie que me acompañe en el préstamo, En el préstamo. pero yo quiero comprar mi casa yo solo. ¿Qué debe de hacer? Si tú eres taxista, si eres mecánico o si trabajas en un salón de belleza, Ajá. que si tú solamente reportas 15 y 20 mil dólares, tienes que prepararte por 2 años para reportar la cantidad que necesitas para poder comprar la casa en el área donde tú vives. ¿Por qué? Porque por 2 años tú tienes que reportar porque el banco quiere un averaje. Mejor dicho, si tú necesitas reportar 75 mil dólares en un año y en el otro reportaste 50, entonces el banco toma en cuenta 75 y 50, es un averaje de 125. De 125 ese averaje ahí. Exactamente, entonces de ahí te calculan si tú calificas y hasta cuánto califica. Eso es importante. Por eso le digo a las personas que están pensando, Manuel, en comprar una casa, que hagan una cita, especialmente con el equipo con el que nosotros trabajamos, o que nos llamen. Queremos comprar una casa y queremos saber si calificamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde Para nosotros... eso está el técnico en real estate, Exactamente. que no solamente un técnico de venta de casa y de propiedad, es una persona que es humana, que es amigo, que te orienta. Y aparte de eso, que hicimos un doctorado en préstamo. Mírenlo ahí el teléfono. En morgue hipotecario hicimos un doctorado. O sea que fui a la escuela para prepararme, para poder tener la facultad y el conocimiento para poder decirle a la persona si califica o no califica, o qué tiene que hacer para calificar, o mandarlo donde el contable o el preparador de taxes para que le prepare los taxes para poder calificar para comprar una propiedad. Eso es lo importante. Más claro de ahí, ni el gallo cibaeño de Cotuí. Miren el teléfono, márquenlo ahora, llamen a Benjamín Cuevas, que está presto para dar la orientación que usted necesita para que adquiera su propiedad. Y no queremos que lo cambien, que sigan disfrutando ahora de la buena música y vamos a continuar con más de este toque de queda. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente que te adoro con la vida, y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo. Benjamín, y parece que la música que está sonando y los temas que se están tratando están acorde con su vestuario. Muchas gracias. Me Muchas gusta gracias. el look que tiene, lo que Muchas está gracias. exhibiendo, me gusta. No se apure, que usted va a ser parte de este equipo. Vamos a tener que... A usted le gustan los colores, ya yo me di cuenta. Sí, sí, porque sí, hace sí. 2 años atrás que yo veía que usted usaba muchos colores. Cuidado, cuidado. A los viejos les gusta, tú sabes que a los viejos les gusta tener sus colores. Me dijeron viejo verde. Me dijeron. Pero Benjamín, precisamente hablando del tema anterior, antes de que apareciera el tema musical, hablamos de la situación del crédito, pero que aquí también hay un equipo de técnicos que contribuye a la reparación y resolver eso. Lo tengo entendido así. Sí, no, y nos llaman de diferentes estados. Nosotros contamos con un equipo especializado para arreglarle el crédito. Las personas que me digan a mí que el único problema que ellos tienen es del crédito, está resuelto. Mire, ahí está Ramón Santo, un colega que yo tengo aquí en el Alto Manhattan, un amigo que lo conocí, increíblemente lo conocí en el mundo de real estate. Ya. Cuando le tuve que vender una propiedad que él tenía en el Bronx,
que no sabía qué hacer. Y me dijo, yo tengo una propiedad y no sé cómo venderla. ¿Tú me puedes ayudar? Él me escuchó a mí en el avión, coincidencialmente coincidimos en JetBlue, y ahí fue cuando nos conocimos, que tenía una propiedad, y al mes siguiente se la puse en contrato. No me digas. Claro. Porque, Benjamín, el problema es que habemos personas que teníamos buen crédito, pero dice, se le dañó el crédito. ¿Cómo es el asunto? Se daña por muchos Y factores. es que el crédito es un carro, es un motor que se arregla y se daña. Hablando de carro, cuando tú sacas un carro, oiga Manuel, atención para los padres o los jóvenes, cuando tú compras un carro y ese carro tú dejas de pagarlo, te atrasa, te daña el crédito. Pero cuando tú le das la firma a un amigo o a una novia o a un novio y el novio se atrasa y no paga el carro a tiempo, el crédito se daña. Deje de estar apasionado o apasionada, que eso equivale a dañar. Entonces, nosotros tenemos un equipo, como en el caso de Ramón Santos, que le repara el crédito. Se toma de 1 a 4 meses, el crédito está perfecto. No me diga. Claro. No, económico. Pero vale la pena. Vale la pena. Y es económico. Y que yo garantizo a Santos, a Ramón Santos, porque yo sé que es un hombre serio y que va a hacer el trabajo. Porque mucha gente promete. Usted no ha visto esa radio, la radio y la televisión, como hay abogados que hacen migración, que hacen bancarrota, que hacen real estate. Pero no hacen de nada. Óyeme, mi hermano, y lo primero que le dicen al cliente, venga que nosotros te ayudamos, y las personas le dejan el primer pago que le deja es de tanto. Eso le pasó a un cliente mío, que estoy trabajando ese caso, y no voy a mencionar la firma de abogado que fue. Le hizo lo que se llama un chorcel. Usted sabe lo que es un chorcel. Un chorcel es cuando alguien está atrasado que no paga la casa y que tiene más de 1 año o 2 años que no la paga. Entonces, tú tienes la oportunidad de hacer un chorcel y venderla para que la deuda no te quede en tu nombre. Esta firma de abogado le vendió la casa a mis clientes ahí en el Bronx. Al señor, es más, le voy a mencionar nada más el apellido, porque ellos ven este programa. Esa firma de abogado ve Domingo Explosivo. Al señor Bautista en el Bronx le hicieron un chorcer en la casa. Oiga bien. Y le dijeron que ya estaba resuelto el chorcer. Manuel, hicieron el chorcer y le dejaron la deuda pendiente. Y ahora le están cobrando cada mes $300 todos los meses y hizo un chorcel. ¿Cuál es la intención de un chorcel, Manuel? Que si tú debes $500,000 o $800,000 de la casa y se vendió $100 o $200,000 menos, el banco te la tiene que aprobar. Cuando digo aprobar es que aunque tú debas 800 y se vendió en 600, que tú no tengas que pagar la diferencia. No. Correcto. Por eso llega lo que se llama aprobado. ¿Qué usted tiene que hacer cuando llega el cierre? Atención, usted que está pasando por un chorcer. Si a usted le dijeron que ya está aprobado su chorcer, usted tiene que leer bien el chorcer que diga que tú no tienes que pagar la diferencia. Está aprobado que aunque usted deba 800 y se aprobó en 600, tú no tienes que pagar la diferencia de $200,000. Eso ocurre, Benjamín, porque la persona que está en el caso de chorcer no tiene conocimiento adecuado y deberían de buscar la orientación de una persona técnica que sepa. Correctamente. ¿Qué hicieron con ellos? Tú sabes que los clientes, especialmente los latinos, cuando se trata de un abogado, ellos creen que los abogados son Dios. Lo que ellos no saben es que el 95% de los abogados son delincuentes. Benjamín. Óigame, Benjamín, yo te estoy hablando. Benjamín. Y mire que yo trabajo con líneas de abogados, yo trabajo con abogados. Pero hay un 5% de abogados que son serios. Esos son los que me representan a mí y esos son los que yo utilizo. Pero yo te estoy hablando, el término de abogado es delicado porque yo tengo muchos amigos abogados en República Dominicana y aquí, en este país. Pero por eso le digo al dominicano o a los latinos, a la hora de usted consultar o contratar un abogado, pida lo que se llama prueba. Cuando usted vaya a dar un cheque o cuando usted vaya a firmar un contrato, pídale que le dé copia. Todo de lo que usted firme a un abogado, dígale que le dé copia. Y antes de usted tomar la decisión de hacer negocio con el abogado, usted tiene que buscar una segunda opinión
Manuel, para que lo lea o para que alguien se lo revise. Si usted tiene su hijo que habla inglés y el contrato está en inglés, dígale que se lo lea, que se lo explique. Nunca vaya solo donde un abogado. Vaya acompañado de alguien que hable el mismo idioma y que te pueda decir los riesgos. Porque los abogados nunca nada más dicen las cosas bonitas y positivas. Pero abajo hay un contrato, una letra pequeñita, que te dice a ti que si tú te equivocas, te quito la casa o te engaño, te tumbo. Eso dicen los contratos. Nadie lo lee. Entonces yo quiero que el público, lo que yo le estoy diciendo aquí, que soy agente de real estate, es porque eso pasó en Brooklyn, el Bronx. Tiene vivencias. Mire, yo he visto abogados que le han quitado la casa a clientes. Y el año pasado hay un amigo mío preso porque el abogado le quitó la casa a un cliente y el cliente lo denunció. Mire, por ahí. Abuso increíble. Y para que los abogados sepan de que yo cuando le digo una cosa la digo con fundamento. Ese abogado, uno de los mejores abogados que había en Long Island. Óigame, y ese hombre teniendo la capacidad ahora tú te preguntas, abogado, que tú dices, un tipo que no tiene ni 60 años, 50 años y es multimillonario. La cachaza que tiene ese abogado. Exactamente. Engañando a la gente. No, eso no es posible. Entonces, yo voy a dejar que sigan disfrutando de Domingo Explosivo y volvemos con más de este toque de queda. Así seguimos. Está robándote el momento. ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento. ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Te doy mi vida. Esta noche te doy ya todo cuanto tengo y no me doy a más, tiendo a imaginar qué mundo yo tengo. Las nubes y los vientos, por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Bien contento, Benjamín, con lo que está ocurriendo esta noche en Domingo Explosivo. No se baja la guardia aquí. No, nunca. Con los temas de alto contenido, pero también las buenas interpretaciones. De música. Que la gente se divierte y ve. Pero ahora, Benjamín, yo siempre lo que me gusta es saber qué es lo que tenemos para los amigos de Domingo Explosivo a nivel de casa, propiedades, tanto aquí como allá. Bueno, yo tengo en la República Dominicana tenemos muchas propiedades y quiero que el ingeniero siempre me ponga las propiedades, que si alguien está interesado en una de estas propiedades, Mírenla cómo van pasando. que la gente me llame. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen los que viven aquí es poder vender su casa allá y ese dinero se lo pueden traer para Estados Unidos y comprar una propiedad aquí. Ahora, la gente me pregunta si ese dinero es válido. Atención, no importa que usted esté en República Dominicana, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, no importa el país de origen. Si usted vendió una propiedad en su país de origen, ese dinero puede ser transferido de banco a banco. Ya. Lo único que tiene que hacer es convertirlo en dólares. Y si usted tiene una cuenta en dólares en su país, ese dinero póngalo en dólares y usted lo puede transferir a través de una transferencia de banco a banco. Ese dinero le sirve aquí para comprar. ¿Qué le va a exigir el banco que le está haciendo el préstamo aquí? Que me dé prueba de dónde vino ese dinero. Ah, claro. Y si usted muestra que usted vendió una propiedad en su país de origen para comprar aquí, ese dinero vale. Ahora, ¿por qué utilizan eso? Por el lavado de activos. ¿Por qué piden esa prueba? Porque quieren saber de dónde vino ese dinero. ¿Cómo tú transferiste $100,000 de República Dominicana o de El Salvador para acá? Que no es fácil. ¿Qué hiciste? Sí, claro. Bueno, vendí una propiedad que cuesta 5 millones de pesos,
lo convertí en dólares y yo lo utilicé para comprar mi casa aquí porque aquí es que yo vivo. Es así. Así funciona eso. Eso está correctísimo, está correctísimo. Entonces, vean ahí todas las propiedades. Eso es allá. Ahora yo, Manuel, le digo al dominicano que piensa vender una propiedad en mi país, sea un edificio, sea una casa, sea un solar, un terreno, yo exijo dos cosas. Que tenga títulos de propiedad mayormente y que tenga su tasación. ¿Por qué? Porque la tasación es la que garantiza que el cliente que yo voy a querer que compre, porque yo no solamente quiero ganarme la comisión, me la gané. Yo quiero que el que compre también compró un inmueble correcto. ¿Cómo usted habla de tasación? La tasación en Estados Unidos es lo que le dicen el appraisal. Es lo que la tasación determina si vale esa cantidad que piden. Porque nosotros sufrimos de dos cosas. Pero voy a decir la primera. De que si tú estás vendiendo una propiedad que vale 5 millones, quieres pedir 6 o 7. No funciona. No se vende. ¿Por qué? Porque si el banco que te va a prestar a ti el dinero, tú estás pidiendo 6 millones y solamente la tasación vino en 5, te niegan el préstamo. Porque no lo vale. El banco te presta a ti lo que vale. No te presta si el vehículo, si la casa o la propiedad no apreció o no tasó esa cantidad, entonces se muere el negocio. Recomendable que la persona pida lo correcto, lo que diga la tasación. Claro. Y la persona te va a comprar de acuerdo a la tasación. Ahí no hay gato entre macutos. Claro que no. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tenemos por acá? Y aquí en Long Island tenemos varias propiedades en Long Island que las voy a presentar ahora mismo que están en el mercado. El ingeniero se encarga de eso. Voy a presentar la que tengo en Brooklyn. Voy a presentar la que tengo en el Bronx. Voy a presentar, óigame, están llegando en Queens. Están llegando en cada lugar porque la gente sigue llamando. Y yo voy a aprovechar para que la gente que está motivado, que quiere aprovechar y venderle, Manuel, que es importante. Ajá. Los padres que quieren venderle la casa a los hijos no necesitan dinero. Esa transacción. ¿Cómo que no necesita dinero? No. ¿Y qué venta es esa? Esa transacción entre padre e hijo, nosotros, el equipo con el que yo trabajo, tiene un programa que puede venderle la casa a los hijos porque el dinero sale del equity de la casa. Me explico. Si su casa vale $800,000, Ajá. si está paga, hágase de cuenta, Manuel, que usted se va a retirar para Cotuí. Ya su casa está paga, pero usted dice, para yo vendérsela a un particular, déjame dejársela a mis 3 hijos, porque ellos están trabajando. Y usted se pone de acuerdo con los hijos y le pregunta, bueno, yo tengo $800,000 aquí, pero yo no necesito llevarme 800. Yo me voy a llevar nada más 500 o 400. Con el otro equity, ellos lo utilizan para comprar su casa y no tienen que usar ni un centavo del bolsillo de ellos. Usted se lleva su dinero para Cotuí y ellos se quedan pagando la casa de nuevo. Ah, papá. Eso es en caso de que ya usted la pagó. Pero si la casa vale $500,000 y usted debe 200 y quiere sacar los 300, también se puede hacer esa transacción y usted llevarse y dejarle la casa a los hijos. Déjame, pero si alguien tiene una propiedad, ¿usted también la recibe para usted ser su representante de venta? Ambas cosas. O sea, nosotros hacemos la combinación. Yo lo represento con el equipo, con el banco. Ya. Y lo represento en la venta también. Una de las cosas, Manuel, que es importante que los latinos entiendan. Por ejemplo, mi licencia pertenece al estado de Nueva York. Y una persona para comprar una casa, aquí se requiere un abogado. El comprador requiere su abogado, pero el vendedor también requiere su abogado. Tú tienes que estar representado como comprador por un abogado. Y el vendedor necesita también, que es el que prepara el contrato de venta. Ya. Por eso aquí se utilizan 2 abogados, tanto para uno y para otro. Pero en el cierre también hay otro abogado, que es el abogado del banco, que es el que supervisa. Estamos hablando de 3 abogados. 3 abogados más la compañía de título. Wow. Eso para que usted se dé cuenta cómo es que funciona esto aquí. Que si aquí alguien hace fraude o comete lo que se llama un mistake en bienes raíces, va preso todo el mundo. Está cogido, sí. El agente de real estate que se pasa de ligero aquí de listo, le quitan la licencia y va preso. Aquí no Por se eso, unos años atrás, en Long Island y en Nueva York barrieron. De toda la gente que pela dieron. Se llevaron miles de agentes de real estate que perdían la licencia. Pregunte qué pasó con Domingo Explosivo. Duro. Impecable. Sí. ¿Por qué? Porque yo no Yo no sigo entro en esa. recomendándolo porque lo conozco. Manuel, yo no me arriesgo. A Domingo Cuevas, Domingo Explosivo,
y la historia está ahí de hallazgos, de pruebas, de gente que la ha resuelto. Y yo voy a traer un programa testimonio aquí, Benjamín. Manuel, ese tema es importante. Testimonio. Vamos a salir usted y yo Vamos a a salir. visitarlo. Pero lo más importante, Manuel, usted sabe la satisfacción que yo empecé en el 2002 en Long Island como agente de real estate. Pero antes lo que montaba era mucho En espectáculo. el 2002 usted inició, usted va a tener ya ¿cuántos? 20 años. 19, Sí, ya cumplí en 19 real estate, años. sí. Pero déjeme decirle algo. Manuel, la satisfacción más grande que tú te llevas es cuando tú te encuentras en el supermercado o te encuentras en, Hola Benjamín, en una qué tienda. bueno, gracias. No, los hijos de ellos que le dicen, mami, yo me acuerdo de ese hombre, ese fue el señor que te vendió la casa. Con él fue que usted compró la casa. Mire, eso Entonces, no es cosa dime, mía. ¿cómo tú te sientes? Muchachos que tenían 8 y 9, 10 años No, hombre, ya. y hoy están en la universidad y hoy se paran y te saludan. ¿Usted se imagina cómo usted se siente cuando usted se encuentra en el supermercado o en una tienda que le digan, ese fue el hombre que nos ayudó para quitarnos la casa, ese fue el que nos estafó a nosotros? Ay. Eso es lo que pasa. Espejuelos negros Eso- y a correr fanáticos. Eso es lo que los diputados, los senadores y los políticos no entienden. Hay que cumplir con él. No entienden los políticos que a ellos no les importa que a los hijos en la escuela y que en la calle le digan tu papá es un delincuente. Ah, Ellos cogen dinero. Manuel, pero usted y yo tenemos aquí 30 y 40 años y nos matan por $1 millón. no, yo solamente tengo dolores en las coyunturas. Y esas personas, Manuel, porque la mayoría de ellos son analfabetos. Muchos de ellos, de los que están ahí, son hasta analfabetos. Bájale el volumen, Benjamín, bájale el volumen. ¿Usted quiere que le diga? Nos vamos a ir. Bájale el volumen. Mire, yo me voy a ir a unos comerciales, pero lo voy a dejar con esta pequeña entrevista para que usted vea a los diputados y funcionarios del gobierno del PLD del año pasado. Ajá. Yo le voy a dejar para que usted vea esto. Ay, Déjaselo ahí. Ingeniero, póngame Ay, eso. ay. Póngame eso ahí para que la gente tenga una idea. pura candela. Y después en el segmento que viene, decía vamos a despedir hablando un poquito de Yo política. quiero mi congreso. Danilo será presidente nuevamente, quiera quien quiera y como sea. Y ganando los el diputados. poder es el poder. Y el poder no se desafía. Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo, no me hagan llamar a Palacio. Si no, no va a Porque haber este voto. tipo, oye, este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando vi. Pero de que nosotros sabemos, porque hasta yo mismo lo he hecho, he mandado a intervenir teléfono pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza, como yo le dije. Ustedes saben todo eso, no se hagan tanta bulla. Nosotros, Uchi, nosotros somos la seguridad interior. Nosotros sabemos lo que se habla, Uchi. Por eso. Lo que hablan por los teléfonos. Nosotros sabemos lo... Uchi. Lo cual está prohibido por la ley Uchi, para que lo no, sepa. Oye, Uchi. Ha hecho sus declaraciones juradas. Hermano, pues tú tienes que respetarse. Atiende este tema. Atiende este tema. ¿Qué primero? Mira, atiende este tema. ¿Qué es más importante que esa vaina? Yo quiero mi Cámara de Diputados. Bueno, Yo quiero mi Cámara de Senadores. para que usted vea a los Mírenlo ahí. diputados que estaban ahí. Mírenlo ahí, chúpenlo. Ya volvemos. No lo Mírenlo ahí, cambien. chúpenselo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ay, odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Ay, de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Es la cosa. Bueno, gracias por seguir compartiendo este programa Domingo Explosivo. Ese tema, al despedirlo, me dio un poquito de calor y yo quise mejor. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Dónde No, está? yo quiero desahogarme. ¿Eh? Pero usted es el que domina. Señoras y señores,
Amigos de Domingo Explosivo, ha llegado el momento del desahogo. Manuel. Se lo puse ahí, tírelo. Yo quiero desahogarme para que usted después concluya, porque hemos llegado a la parte final que no me gusta. Pero yo veo que muchos en las redes sociales, y cuando miro el teléfono y veo cosas, que la gente se está quejando con lo que está pasando en la República Dominicana, viven criticando. Bueno, el partido, la oposición, está bien que la Fuerza del Pueblo, que el PLD, y que ellos se quejen porque ellos no querían soltar la teta. Pero algunos dominicanos están quejándose con lo que está pasando con el gobierno. Y yo me pregunto, óigame, yo no recibo ningún sueldo, yo luché por un cambio, Manuel, porque pensé que lo mejor que le podía pasar al pueblo dominicano y a los dominicanos que vivimos fuera era sacar esa casta mafiosa de ahí. Y lo logramos. Yo hice mi trabajo. Ahora, yo me pregunto. ¿Cómo el asunto? ¿Usted hizo su trabajo? Sí, señor. Usted vino vestido sí, como si fuera de un senador. Bueno, porque esas son las características de los senadores, un buen traje. Yo me voy a preparar. Una buena corbata. Yo me voy a preparar. Un buen perfume. Yo me voy a preparar para eso. Pero déjeme decirle, Manuel, a esos dominicanos que se quejan tanto y que están gritando y que están diciendo que el pollo está caro, yo lo que quisiera era que hubiera ganado el penco. Yo lo que quería era que hubiera ganado Gonzalo Castillo. Porque el pueblo dominicano, como le gusta siempre gritar y criticar y que nunca está conforme, debió de haber ganado el PLD y que sea Gonzalo el que tuviera en la silla y no lo diga Abinader, para que tú vieras lo que estuviera pasando con esa pandemia que recibió Luis Abinader, que hubiera sido el PLD que hubiera cogido el gobierno con la pandemia que la cogió. Yo quiero que usted me diga qué es lo que el dominicano le pasa. Dígame. Según la interpretación o valoración que nosotros podemos dar a la situación social, política, económica por la que atraviesa la República Dominicana y que ha estado atravesando a través de años, ha convertido a que la gente se convierte en una cultura, en una forma de vida, porque allá lo que nos gusta es el dao. Exacto. Porque nos acostumbraron a darnos la bendita hoja de zinc, ahí donde el síndico, o donde la oficina del diputado, a llevar la receta, muchas veces recetas falsas, para que le den los cheles, para jugar la lotería, y pensamos que eso es el desarrollo de un país, y que a través de los medios, que ustedes ven la televisión, la radio, lo que saben leer, la prensa escrita, nos bombardean constantemente y nos condicionan a creer en esa vaina. Entonces, inmediatamente nos queremos convertir en palos y boga y palos y no boga. A mí me huele lo que huele y me hiede lo que no huele. Un verdadero desastre. Producto de la desesperación de la gente, pensando que un país puede cambiar de ahora para ahorita, y eso no es así. Y yo no estoy diciéndole a ustedes que se metan las manos en el bolsillo, pero señores, debemos de recordar que el país estuvo bajo la influencia de una dictadura de gobierno de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. 20 años, porque los primeros 4 años, luego vino Hipólito, luego 16 años de manera consecutivas. Y ya para ustedes saben lo que ha ocurrido. La gente que están presas tiene más de 10,000 millones de pesos. Más de 10,000 millones. Y fíjense que tomaron prestado 13,000 millones de dólares. Entonces son ellos, a nuestro modo de interpretar y ver la situación, los responsables de la crisis, digo social, porque si hay una crisis económica y política, eso es lo que deriva el hambre, que los hospitales no sirvan. Correcto. Que la educación sea un descalabro. En fin, señores, todavía en la República Dominicana estamos yendo a depositar las heces fecales en letrina.
que cualquiera se cae. Así es. Todavía tenemos los pisos que son de tierra y le echan. ¿Qué le echan? Manuel, pero no solamente Pero eso. espérese, es para decirles que este gobierno tiene un año, señores. Un año que recibió 2 pandemias. La pandemia morada, profunda, odiosa, azarosa. Y la que llegó. Y la pandemia del COVID, Correcto. mortal, matando a todo el mundo. Ya ustedes saben la crisis y el descalabro económico. De un país. El año 2020 lo completó el PRM, Luis y su equipo, haciendo remiendos para poder completar el año. Este año arrancó, y una prueba para que ustedes vean de la mafia, del clientelismo, del abuso de poder. ¿Cuántos sobraron? con los Espérese. cheques? ¿Cuántos sobraron? Espérese. Cambiaron el sistema de pago de electrónico, que era un avance y se ve muy bonito, por el sistema físico. De cheque. Y en 7 oficinas sobraron 577 cheques. En el mes de julio, nadie fue a recogerlo. Porque eran botellas. Azarosas y malditas botellas. 7.500 millones de pesos Exacto. sobraron, que lo están devolviendo al erario público, a tesorería. Y eso es presentando un simple botón de la situación de la falta de institucionalidad que vive la República Dominicana, que hay que sacudirla porque están podridas. Y fueron esos azarosos 20 años permanentes del cáncer morado. Entonces ustedes tienen que entender esto, señores. En República Dominicana se está viviendo de casualidad. Pero dígale por lo menos, aunque sea antes de despedir. No puedo decirle nada que haya... Manuel, para despedir este programa, dígale a ellos, ¿qué está tratando de hacer Luis Abinader para asegurarse que no vuelva a suceder eso más? Tratando de hacer una modificación, Claro, para que no vuelva pero no a habilitar. no modificación para la reforma. No, exactamente. Él ha planteado 12 reformas a las instituciones para blindarla. ¿Qué es eso? Ponerle candados. Correcto. Y evitar el descalabro de las instituciones de allá. Pero están juntos quienes, una mezcla de manso con cimarrones, de maco con cacata, que yo estoy en contra de eso. Exactamente. No, yo En la también. convocatoria a diálogo que se hizo muy bonita, diálogo. Pero ¿quiénes son los que están ahí, señores? Son las mismas gente que han llevado al descalabro al país, que han violado todas las normas, los partidos políticos que están podridos. Que ellos no pueden estar ahí porque la gente. Yo te No pregunto, tienen moral. Manuel, yo quiero despedir en grande. No tienen moral. Yo quiero despedir en grande para la gente que dice. Despídalo allá arriba que usted quiera, pero no tiene moral. Óigame, ahí aparece el abogado, o sea, tú conoces a un senador que tiene el PLD, que es de allá ¿de dónde es? De Jibaní, ¿de dónde es? Por allá. Si no, ese de Iván Lorenzo. Óyeme, de Elías Piña. llevando trofeo y otros senadores más y otros. Óyeme, como que piensan que la salvación ahora mismo de la fuerza del pueblo. ¿No? Y han convertido esa sala solemne del Congreso en relajo, llevando de que trofeo por esto. Y también se ha vuelto una vaina de hacer reconocimiento. El Congreso está para eso. Yo le pregunto. El Congreso está para legislar, Pero- para darle seguimiento y continuidad a las cosas, señores. A los dominicanos que no tienen memoria, en el 96, ¿en cuánto fue la deuda que recibió Leonel Fernández al país dominicano? En el Leonel 96. Fernández, su primera memoria, que yo lo estuve revisando, tenía una deuda externa de 3.875 millones de pesos. 12 años después, ¿qué pasó? No 16, 33.000 millones. 30.000 millones por encima, señores. Y tienen calidad moral para ahora No, y estar... entonces yo no sé, Benjamín, por qué usted me manda a mí a tocar esos temas. Me voy a morir. Usted me va a matar. No se muera. No, porque hay dominicanos que no tienen memoria. Pero si ellos quieren, el año que viene, o sea, en las próximas elecciones traemos al penco para que gobiernen. No, el penco no tiene O es, candidato. o es el alcalde de Santiago. El penco es el primero que ve en la próxima ronda. ¿De apreso? Pero viene acá. Pero viene Abel, para allá. Sí, ¿usted sí. vio lo que pasó con Abel? No, a Abel le cayeron a chuponazo aquí. ¿De verdad? Así.
tuvo que salir huyendo. ¿Usted no cree que Abel gane entonces? No, pero señores, pero venga acá. Bueno, venga acá. llegamos a la parte final. Venga acá. Vamos a despedir para que no nos... El país requiere y amerita avance, progreso. Y tienen que ir los mejores, salgan de donde salgan, pero jamás dar un paso hacia atrás. Yo quiero un Bukele en mi país para que meta preso. Usted tiene cara de dictador. Yo quiero un Bukele. A usted le gusta la dictadura. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo en el avance, pero no en la dictadura. ¿Tú sabes por qué no hay preso? ¿Por qué? Porque Hipólito es parte culpable, porque no quería que... No hablemos más de eso, lléveselo. Yo no quiero, no hablemos no más de quiere eso. que metan presos los presidentes. Otro domingo explosivo. Todo dígalo. lo que roban, que lo metan preso. Dígalo en otro domingo explosivo, pero no ahora. Nos vemos. Está caliente la pelota, El lo dijo. próximo domingo, adiós. Usted lo dijo. Preso tú el que robe. Lo dijo. No importa, Bukele, no Bukele. importa que sea presidente, preso tú el que robe. Ya él lo dijo. Buenas noches. Yo no sé si es bueno o mala, pero él lo dijo. Preso. Él lo dijo. Nos vemos. Adiós.